Estás escuchando un nuevo capítulo de Tras Hegel, donde Maki y Néstor te acompañarán a leer e interpretar la fenomenología del espíritu, una de las obras más ambiciosas de la filosofía. Y es que entre no saber nada y saberlo todo, ellos saben algo. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tras Hegel, el primer podcast de filosofía en español, donde leemos e interpretamos la fenomenología del espíritu de principio a fin. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. ¿Y qué vimos en el capítulo anterior? En el capítulo anterior analizábamos el apartado concerniente a la materialidad, en el sentido de que la ilustración solamente concibe lo material como siendo lo realmente existente. En este capítulo vamos a leer el apartado 2, el mundo de la utilidad. Pero la que se pone fuera de aquella unidad es, con ello, el cambio de los momentos que no retorna a sí, del ser en sí, del ser para otro y del ser para sí. Es la realidad tal y como es objeto para la conciencia real de la pura intelección. Es la utilidad. De un lado tenemos que la esencia contiene en sí misma las diferencias, similar a lo que decía Spinoza, ¿no? O sea, sí. Dentro de mí tengo, por decir algo, el ser estudiante y el hecho de no ser estudiante también. Pero de otra parte, precisamente por ello, como dice Hegel, por tener ahí esos dos momentos se vuelven uno en mí. Pero no entiendo por qué estamos diciendo como el cielo es azul, azul es el cielo, pero lo está diciendo Hegel como si fueran dos momentos, ¿no? Así es. Y es lo curioso cuando habla de los dos momentos, porque dice solamente en ese como desdoblarse, ¿no? Es que se diferencian los momentos. Es como en este intercambio de conceptos que dices tú, o sea, tal cual. Cuando intercambias el concepto, entonces ya es un pequeño movimiento, aunque no exista gran movimiento en cuanto tal. Ajá. Porque, por decirlo, a ver, yo pongo el ejemplo para entender este concepto. Cuando se distingue entre el cognoscente y lo conocido, surgen dos momentos. Estamos hablando de un mismo acto, porque se definen en función uno del otro. Pero en el momento en el que ya podemos distinguir una cosa de otra, ya no es uno, sino que son dos. Ajá. ¿Algo así está pasando aquí? Pues yo eso entiendo, porque a final de cuentas todo eso se une en el universal. Y ahora el punto aquí es por qué surge entonces el concepto de la utilidad. O sea, ahorita nos está diciendo simplemente que la utilidad es algo que se encuentra fuera de estos momentos. Ok, y a lo mejor obviamente como preparatorio para todo esto, ¿qué entendemos nosotros por utilidad? Lo que es útil, dije en el diccionario. Lo útil es aquello que es conveniente, aquello que te sirve. Ajá, que te ayuda en algo. Que te ayuda en algo. Que te beneficia. Pero, bueno, o que puedes hacer uso de esa cosa, ¿no? Y es curioso, pero este concepto tiene también mucha historia en filosofía. Uh-huh. De hecho, es definitorio de una área concreta de filosofía, de ética sobre todo, que se le llama utilitarismo. Ajá. Digo, no se está refiriendo Hegel acá a esto, pero tiene mucho que ver. Pero seguramente sí, porque era un genio Hegel. Por muy mala que la utilidad pueda parecerle a la fe o a la sensibilidad, o también a la abstracción que, llamándose especulación, fija el en sí, es en ella, sin embargo, donde la pura intelección consuma su realización, y es ella misma su objeto, del cual ahora ya no reniega y que no tiene tampoco para ella el valor de lo vacío o del puro más allá. Porque generalmente la especulación rehúye a lo que se produce. Se supone que el logro principal de la filosofía consiste en no ser productiva. Entonces una cosa es el ocio intelectual y otra cosa es el negocio. Quien se dedica al negocio busca la utilidad. Y es como impuro, ¿no? Es impuro, es una persona que solamente le interesa el dinero. Pero Hegel aquí da un salto muy interesante porque dice, no se realiza propiamente el pensamiento, sino es a través de la utilidad, a través de que algo te resulte útil. Uh-huh. Y nuevamente tomo este concepto porque también en Aristóteles aparece mucho el tema de la utilidad. Cuando se habla de las amistades, define 3 tipos de amistades. Uh-huh. La amistad de utilidad, la amistad de placer y la amistad de la virtud.
pero de alguna u otra manera se encuentran las tres relacionadas. Sí, porque a final de cuentas la de la virtud es el punto medio, o sea que tiene algo de placer y tiene algo de utilidad. Exactamente, o cumple los tres momentos. Un amigo te es útil, pero también es agradable su compañía, pero sobre todo te hace más virtuoso. Ajá. Esa es la idea, ¿no? O sea, y el tema de la utilidad aquí vuelve a aparecer. Su ser en sí no es, por tanto, ser permanente, sino que deja inmediatamente de ser algo en su diferencia. No sé si se refiere a cómo cuando alguien hace algo, ese algo le puede servir a alguien más, porque no retorna hacia sí. Incluso hablando de este podcast, ¿no? Así lo hacemos y no sabemos a dónde vaya a parar, pero en algún punto puede serle útil no para nosotros, sino para alguien más, y ya no retorna. Ya, entonces, aunque en esta esencia llamada podcast está el nosotros hablar y ser escuchados, sí, porque si no nada más nos sentaríamos a hablar sí, sin grabar ni nada. La utilidad está fuera de ese momento porque hay otras personas que pueden encontrar útil este contenido, pero no sería entonces que nada más como que extendemos la visión del todo. O sea, porque esas personas igual serían parte del todo, ¿no? Sí, acá lo que creo yo que se está haciendo es como un tipo de descripción de la utilidad misma y cómo esta descripción medio extraña, fenomenológica de la conciencia implica ir del para sí hasta el otro, y en este desdoblamiento que no solamente lo que yo hago se queda en mí, sino que puede ayudar y tener resonancia en alguien más. Esta naturaleza de la pura intelección en el despliegue de sus momentos, o la pura intelección como objeto, expresa lo útil. Esto es un en sí subsistente o cosa, y este ser en sí es, al mismo tiempo, solamente momento puro. Es, por tanto, absolutamente para un otro, pero solo es para un otro en la medida en que es en sí. Estos momentos contrapuestos han retornado a la unidad inseparable del ser para sí. Eso, ¿no? O sea, hay una unidad del ser para sí, pero lo que se produce es algo distinto, obviamente, de mí. A lo mejor nosotros cambiamos de ideas o hacemos otras cosas y queda el podcast. Ese podcast ya es algo independiente de nosotros. Como el mundo 3 de Hegel, de Popper. A lo mejor ahí aplicaría, ¿no? Porque, bueno, de hecho yo diría que todavía es más como Aristóteles de nuevo. Pero, o sea, la obra que se genera, el ergon o la producción, siempre es algo distinto del productor, del que lo realiza. Y aunque lo hago yo y ahí tiene algo mío, parte de mí, en realidad es algo distinto de mí. Como en la literatura esa idea de la muerte del autor. No sé en qué sentido. Da igual la intención que haya tenido el autor. Sí. Pero cuando ya está el trabajo así fuera de él, sí, pues ya también entra la interpretación de los demás, ¿no? Como ese meme de que Moby Dick es Irlanda y sí, Moby Dick es la revolución y Moby Dick es la paz y claro, eso, ¿no? Mencionas un tema que está muy padre, pero yo estoy en contra. No, en el caso de Riquet trata de mediar, no sé si recuerdes, que como que no puede haber tampoco un texto absoluto. O sea, sí, el texto tiene independencia semántica. Lo que Aristóteles escribió, lo escribió para su época y demás, pero el texto se vuelve independiente de Aristóteles. Ajá. Pero tampoco se vale que ese texto sea la autoridad suprema y no exista un autor de fondo y un contexto detrás. Entonces, en la mediación... ¿Cómo? O sea, que exista el texto y que entonces digamos, Aristóteles no cuenta. Ajá, o sea, porque las intenciones de Aristóteles yo no las conozco, o el texto va más allá de lo que pensó Aristóteles. O sea, son dos extremos. El extremo de tratar de buscar la fidelidad absoluta del autor, que es algo imposible porque el autor ya está muerto, o tratar de escindir totalmente al autor y volver al texto totalmente independiente. Yeah. Como producto separado. Entonces, entre uno y otro me parece que están los límites de la hermenéutica. Pero aquí en este caso sí tiene que ver con ese sentido de que se produce, y esto que se produce puede ser utilizado por alguien más. Y ya es para el mundo y para todos. Ajá, en cierto sentido, ¿no? Puesto que para la intelección lo útil mantiene todavía la forma de un objeto,
Dicha penetración tiene, ciertamente, un mundo que ya no es en y para sí, pero, a pesar de todo, un mundo que se diferencia de sí. Sin embargo, cuando las oposiciones llegan a la cúspide del concepto, la fase inmediata será aquella en que se venga a tierra y en la que la ilustración recoja los frutos de su propia obra. Es un cambio con respecto a cómo se concibe la propia naturaleza. La naturaleza como nos la imaginamos, el mundo, ¿no? Uh-huh. Esta naturaleza en la Edad Media representaba como un tipo de explicación divina y demás. En este caso, la ilustración, cuando concibe al mundo de manera material, ya no le interesa contemplar solamente a la materia, le interesa transformar a la materia, le interesa producir desde la materia, le interesa que todo eso le sea útil. Uh-huh. Entonces ya la relación con el mundo es distinta. El concepto clave es la interpretación metafísica material del mundo, que aunque es material es metafísica, como estábamos viendo, y me parece que Hegel está subrayando ese aspecto a veces no del todo considerado. Pero aparte de eso, la relación directa del hombre con el mundo tiene que ver la forma de la producción y de la utilidad, muy propia también de una mentalidad ya no tan cristiana, ya rebasa el ámbito de lo cristiano, ya es un poco también la cuestión de lo útil, de la explotación, diríamos nosotros quizás como más Marx. Radicalmente. De hecho apunta más hacia Marx y los postmarxistas heterodoxos, que ya el mundo se vuelve más como algo por explotar y dominar, y no propiamente como algo divino que derive de Dios y demás. Aquí ya está denunciando esto de que pasamos de hacer útil lo que producimos a producir para que sean útiles las cosas. Algo así, sí, hay que recordar también que históricamente cuando surge la ilustración, previamente también hay una revolución industrial. Esta revolución industrial presupone también una serie de cambios con respecto a cómo se maneja la naturaleza. No solamente es conocerla por conocerla, es conocerla porque yo quiero beneficiarme de esa naturaleza. Entonces el carbón nos sirve para esto, el vapor nos sirve para aquello, y ya todo esto cambia nuestro entorno, cambia nuestro mundo y nuestra propia relación con nosotros mismos y con la naturaleza. Y por eso estamos como estamos. En parte porque ya no hay una conciencia del aspecto espiritual de la materia. Ajá. Y ya solamente la materia es materia, y dado que es materia no tiene elementos. Claro, por supuesto. Me sirve tanto en el sentido de que me es útil como en el de sentir que soy como el amo. Sí, claro. De esa naturaleza que me sirve, ¿no? Que siempre se ha dicho, ¿no? Si Hegel analiza bastante las relaciones de poder, también esas relaciones de poder se ejercen entre la naturaleza con los seres humanos. Ay, qué feo. Pero qué triste forma de terminar este capítulo. Pero pues es cierto, ¿no? En realidad hay parte de verdad. Si esto fuera la trilogía de Star Wars, la original, esta sección tiene 3 apartados, ¿no? Entonces, efectivamente vamos en el Imperio Contraataca, porque termina así como... Pues vamos a dejarle hasta ahí por esta semana. ¿Qué nos tiene que quedar claro? Nos tiene que quedar claro el concepto de utilidad, cómo lo expresa Hegel, cómo lo trata de definir y cómo esta utilidad se convierte en un concepto clave para la mentalidad ilustrada. Nos escuchamos dentro de 15 días para terminar la sección B, la verdad de la ilustración, leyendo el apartado 3, la certeza de sí. Recuerden que mientras tanto pueden escuchar todos nuestros capítulos pasados, presentes y futuros en nuestra web que es trashegel.com. Estamos en iTunes, YouTube, Stitcher, Spotify, donde sea que escuchen podcast, ahí estamos. Y también estamos en Facebook, Twitter e Instagram como @trashegel. Encuéntrennos, coméntenos y compártanos para llegar a más personas. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. Hasta entonces. Nos vemos.